A uno hay cosas que le molestan y otras que le preocupan. Hoy día vamos a tener de las dos. Hay un comunicado de prensa del 31 de mayo del año 2024. Banco Central de Bolivia comunica a la opinión pública que en cumplimiento del compromiso establecido en el Acuerdo Económico, Productivo y Empresarial entre el Gobierno Nacional y Empresariado Boliviano, se emitió el bono Banco Central de Bolivia en dólares. En este marco, a solo 3 meses del inicio de su venta, consiguió superar exitosamente en 158% la meta establecida de 100 millones para la colocación de dicho instrumento. Nosotros hicimos el otro día un cuestionamiento a esto que están leyendo ustedes. Dice que la plata es muy grande, ponerlo del comienzo de nuevo para que se vea. La plata es muy grande, serían 258 millones, pero esos últimos 158, 200 millones prácticamente, ya eh, lo habían juntado en los últimos días. Nosotros hicimos un cuestionamiento aquí y dijimos, ¿no será que la gestora ha hecho alguna cuestión para apoyarlo y ayudarlo al gobierno? Se lo preguntamos a Darío y él lo agarra así rápido todo, entonces nos retruca y hoy día nos contesta y es una nota que hace José, ponela. La gestora ha heredado todos los fondos de pensiones que suman 24.000 millones de dólares en bolivianos, obviamente, que administraban las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad? La redundancia. Ya anterior a la transición, al traspaso de los fondos a la gestora pública, ya hubieron algunas normas que fueron cambiadas por parte de la Autoridad de Supervisión de Seguros y Pensiones, la ASP, en sentido de que no se podía seguir prestando el dinero a los bancos, como era en un principio. Eh, Cuando se cambia la normativa y ya no se puede invertir en el exterior, los fondos son repatriados casi en su totalidad después de los vencimientos que hubieron de algunas inversiones en el exterior. Esos fondos quedan en Bolivia y son incluidos en el sistema financiero, son eh, crédito, liquidez, ahorro nacional, que es derivado al sistema financiero para crédito y para dar liquidez al sistema financiero en un momento de bonanza y crecimiento económico. Luego, esos mismos fondos, a través de normativas, se fueron derivando al TGN y cada vez más han ido financiando bonos del Tesoro en desmedro de los bancos. Y ahora que pasa la gestora pública, tenemos una situación que pasa prácticamente en su totalidad. Los bonos del Tesoro son las principales inversiones de los fondos de pensiones, ahora administrados por la gestora pública. Entonces, esos fondos están en boliviano y para que se dé la conversión a dólares y se aumente la oferta de dólares en el país, sobre todo tendría que ser a través de los bonos emitidos por el Banco Central de Bolivia, que, dicho sea de paso, para conseguir, digamos, los dólares e ir a dárselos al Banco Central de Bolivia, que ha recaudado en estos bonos alrededor de 200 millones de dólares, según la última información, tienen que ser conseguidos en el sistema, no están disponibles en el sistema financiero. Te va a un banco y aunque usted tuviese el ahorro en dólares, no le va a dar el banco sus dólares. El banco le va a decir que no los tiene los dólares disponibles o que se los puede dar a un tipo de cambio con alguna comisión en el caso de los giros al exterior. Entonces, para que eso suceda, para que haya una conversión a dólares, tiene que haber una conversión al tipo de cambio que se cotiza en la calle porque no están disponibles en el sistema financiero al tipo de cambio oficial. Entonces, sí se puede dar esa situación, no sería nada raro que ya se haya dado, no tenemos información al respecto, pero sí se puede dar esa situación, pero como le digo, sería un reconocimiento implícito de que existe un mercado paralelo del dólar y un tipo de cambio paralelo a través de una institución del Estado.
Lo que llama la atención es eso, que el Banco Central había llegado solo a los 60 millones de dólares con la venta de los bonos que puso, pero de golpe de pronto, ¿sabes? Son 200, digamos. Entonces, es como que de dónde se consiguió más dólares, ¿no? Así es, o sea, hay un salto de 140 millones de dólares que no sabemos de dónde ha salido, pero tienen que haber sido 140 millones de verdes, ¿no? O sea, ir con los verdes al Banco Central de Bolivia y recibir un papel, unos bonos con un rendimiento a devolverse de aquí a algún tiempo posterior, 2026, si no me equivoco. Entonces, esa situación se ha mostrado en la última información que se tiene de los bonos del Banco Central en dólares y no sabemos de dónde salieron esos 140 millones del salto, digamos, ¿no? ¿Hay manera de controlar los movimientos que realiza la gestora, digamos? En este caso, ¿quién lo podría controlar o verificar, digamos, todo esto? ¿Y es un negocio como antes se invertía en otros lados, digamos? ¿Cómo más o menos funcionaría? Bueno, son dineros de la gente, es dinero de la gente, perdón, y ese dinero tiene que ser auditado, es un fondo público, es una institución pública, la gestora pública, que debería ser auditada y debería tener una información transparente diaria, en tiempo real, ¿no? Quizá no de sus estrategias previas a hacer las inversiones, sino posterior, y poder decir, digamos, en qué se han invertido los fondos de todos los bolivianos. Nosotros, los bolivianos, tenemos ahorrados ahí, digamos, el dinero de la jubilación, ¿no? Y es mucho dinero, estamos hablando de 24.000 millones de dólares, que si bien algunos están comprometidos con papeles, pues otros están de libre disponibilidad también, ¿no? Hay una buena cantidad que está en liquidez, en efectivo, y necesitamos saber en qué se ha invertido ese dinero. Hagamos de cuenta que sean honestos, hagamos de cuenta. ¿Es negocio prestar al 6% por 3 años? Cuando, si se lo prestan al Banco Central, esos 149 o esos que ahora llegan a 285 millones de dólares en verdes, como dice Darío, ¿no sería, a ver, José, acompáñame en la reflexión, ¿no sería mejor dárselos a los importadores, prestárselos a los importadores que importen y vuelvan a traer esa plata, porque ahí la comisión es del casi 10%? A ver tu deducción. Podría ser que estos dólares hayan ido al Banco Central para poder devolverle a los bancos la presión que le han hecho por el tema de los ahorristas. Pero no le conviene al banco, no lo va a hacer. No hay información sobre eso. Tenés toda la razón del mundo. Que vuelvan a los bancos, del Banco Central, lo pasen a los bancos para que los bancos devuelvan a los ahorristas. Yo creo que no lo van a hacer porque tienen miedo de que se les suba el precio del dólar. La verdad es que es un tema que debiera explicar el Banco Central, de dónde salieron esa plata y a quién le vendió, con nombre y apellido. Porque, reitero, en cuestiones de gobierno, la mujer del César debe ser y parecer honesta, y el gobierno debe ser y parecer honesto. Arce Catacora debe ser y parecer honesto. La primera manifestación del presidente Arce Catacora para ser y parecer honesto sería, desde mi punto de vista, explicar qué hacen los hijitos y cómo tienen tanta plata, si es verdad que tienen o no, y demostrar que no tienen cuentas en los bancos, que no han comprado cosas caras en los bancos, no sé. ¿Y cuáles son sus respaldos? Tiene 20 y tantos años y tiene respaldo por millones de dólares, no sé. Yo la verdad es que dudo mucho de todo esto y dudo de la honestidad del presidente Arce, para qué le voy a decir que no. Bueno, y por último, otra noticia más preocupante todavía, la de don Gabriel Espinosa, que dice que el déficit fiscal llega a 5.500 millones, marcando un récord histórico. Exdirector del Banco Central, el déficit fiscal supera los 5.500 millones de dólares, marcando un déficit histórico. Representa el 12% del PIB,
equipara la cifra con lo vivido durante la pandemia cuando se paralizó la economía. Fuimos a buscar a don Jorge a Camine porque, mierda, lo hace temblar a unos, dale. La verdad que esta estimación que hace Gabriel es interesante, ¿no? Ya que no tenemos el dato hasta la fecha, prácticamente ya estamos empezando el mes 6 de este año y no tenemos un dato cerrado de cuánto fue tu déficit. O sea, hay mucha información que de repente no es de las mejores y por esa razón no se la muestra. El PIB han tardado 5 meses, ¿no?, en cerrar el PIB del cuarto trimestre del 2023. Entonces, esto confirma obviamente lo que se viene analizando y se viene también comentando, de que el año 2023, más allá de tener un crecimiento del 3.1, ha sido un año complejo, el más complejo de la gestión del presidente, de lo que es el manejo económico, ¿no? Entonces, la deducción, hablar de un déficit fiscal mayor al 10% es altamente preocupante. Adicionalmente a eso tenemos los últimos 10 años, ¿no?, déficit fiscal, y es el problema de fondo de todo lo que estamos viviendo. Mientras no se pueda ajustar de alguna forma, no se tomen políticas o medidas para poder revertir este déficit fiscal crónico, podríamos decir ya, obviamente que vamos a continuar con este letargo en lo que está inmersa nuestra economía y lamentablemente se convierte en un círculo vicioso, ¿no?, donde todos los días el gobierno trata de apagar algunos fueguitos por ahí, pero no se soluciona estructuralmente los problemas que se están presentando y que se están incrementando, ¿no?, en la dificultad con el tiempo que pasa. Entonces, el año 2023 ha sido un año muy complejo, marcado por la falta de dólares, marcado por cierta lentitud en lo que es justamente el comercio exterior, principalmente lo que son las importaciones, y ocasionado justamente por el tema de que se da un incremento de precios, aunque no lo quiera aceptar el gobierno. Eso se refleja, eso lo vivimos nosotros, que vamos al mercado, que vamos y compramos en las tiendas. Los productores, ¿no?, los constructores, todos en realidad están muy preocupados porque si el año pasado estaba complicado encontrar dólares, este año aparentemente es igual o peor. Y la tendencia va a ser esa, porque algo que hay que entender también, que la escasez de dólares no tiene una solución en corto plazo, ¿no? Entonces vamos a convivir con un tipo de cambio paralelo y con elevados costos para poder enviar dinero fuera del país. Justo le iba a consultar eso respecto al tema de las medidas que tomó el gobierno. No han sido efectivas, no son suficientes. ¿Se le peló al gajo, como se dice normalmente, digamos? Es que las medidas en realidad que se planteó o se consensuó con los privados son medidas necesarias para la economía. Pero el mensaje fue aprovechado o utilizado para decir que con eso se solucionaba el tema de dólares, y eso no es verdad. No se va a solucionar. Son puntos necesarios. Se tiene que profundizar en la liberación de exportaciones, ¿no? Se tiene que trabajar en los otros puntos. Mira, hasta ahorita no se ve el tema de la subasta de combustibles, por ejemplo. Se estableció precios o franjas para el tema de las comisiones de envío de dinero al exterior, que no ha tenido el resultado también esperado de repente, ¿no? Más allá de complicar más bien las actuaciones de los bancos, ¿no?, dentro de lo que es su tarea en la economía. Entonces, lo planteé la semana anterior también, de que se haga una evaluación, pero objetiva. De repente lo ha hecho. El empresario privado tiene que hacerlo. Y tiene que decirle al gobierno, ¿sabe qué? Sentémonos y ajustemos las clavijas sobre estas medidas que hemos consensuado. Pero el tema es que ninguna de ellas va a ser de que aparezcan los dólares en los próximos meses, ni siquiera el próximo año de repente. Entonces lo que se necesita
es hablar de las medidas para mejorar la actividad económica del privado, que es y va a ser importante para esta situación que está viviendo el país. Los privados son los que tienen los fondos de repente para invertir, pero necesitan seguridad jurídica, necesitan confianza, necesitamos un sistema de justicia que funcione. El gobierno niega la existencia de una crisis económica. ¿Estamos al borde o ya no nos lanzamos? ¿Cómo lo entendemos? Depende cómo querás verlo. No un comentario igual o un análisis igual, pero sí, digamos, nos ayuda mucho a entender el punto de vista diferente que se da. Entonces, es entendible, por ejemplo, que te hable el ministro de Planificación y te diga, no hay crisis porque hay 3 variables que dicen lo contrario. Habla uno, la inflación. La inflación está cerca de 0. Pero si analizar la inflación interanual, está por encima del 3%. Entonces, eso te da una pauta de cómo estamos respecto al año anterior, ¿no? Te dice la tasa de desempleo es menor a 4. Pero el tema es qué hacemos con la economía informal. Hay comentarios alarmantes o análisis alarmantes que hablan de 90% de informalidad. Y eso obviamente te dificulta el manejo de una economía. Entonces no se habla de eso. Grave, ¿no? Grave. Y con tranquilidad, sin hacer alarde de nada, nos está mostrando un cuadro realmente jodido. Pero te siguen dibujando números, le siguen... Probablemente Arce haya instruido que así como él dibujaba números para Evo Morales, hoy día le dibujen números para él y que le traigan cuentas que él pueda más o menos disimularlas. En fin, el hombre está en Europa, va a ir a hablar, si es que es honesto, va a ir a hablar de socialismo en un país que está saliendo del comunismo. Puta, muchas cosas. Vamos al corte. Cuando volvamos, un tema que preocupa. Bolivia le ha negado el agremén al embajador argentino. Y esas no son buenas noticias. Dale. Si te contagias de influenza, podés sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacunate a tiempo, podés evitarlo. Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Podés prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte, es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas, conectadas a un centro de monitoreo para mejorar el tráfico vehicular en la ciudad. No existe ley de fotomultas. Lo que estoy planteando es que de esas sanciones, de esos cobros que tenga la unidad operativa de tránsito, se quede esa plata, por lo menos el 50% en Santa Cruz, para salud, para apoyar a los enfermos de cáncer y a los que tienen que hacerse diálisis todos los días, que es uno de los sectores más golpeados. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde.